con Notimundo a la Carta. Finalmente, el gobierno anunció apagones programados de 8 horas, al igual que el de este miércoles para la próxima semana. Apagones más toque de queda. ¿Cómo afecta esto al comercio nacional? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Diego Vivero, él es director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, mucho gusto. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Ahora, tras conocerse esta nueva serie de cortes de luz programados, se estima que este recurso también estará vigente pues la próxima semana. Ahora, la Policía Nacional ha asegurado que el toque de queda es indispensable para poder mantener la seguridad ciudadana durante los apagones, sobre todo a nivel nacional. Sin embargo, ¿es este un doble golpe para el comercio nacional? Bueno, lo más seguro de que aseguraron es que nada fue seguro. Le comento, Gisela, que nos acaba de llegar ya un comunicado, seguramente a ustedes también, que el tema del toque de queda se enfocará, como hemos venido pidiendo desde el día de ayer, se enfocará exclusivamente en aquellas ciudades que están en estado de excepción. Les soy muy honesto, para nosotros ya el hecho del cortes de energía en las horas de la noche ya representaba un golpe, pero evidentemente creemos que el país requiere sacrificios y estábamos dispuestos a hacerlo, pero cuando oímos el tema del toque de queda y del teletrabajo realmente nos comenzamos a preocupar. Creemos que esta medida del toque de queda se está dando indiscriminadamente en todo momento, mostrándonos como que todo el Ecuador está en un estado realmente calamitoso, y creo que era un pésimo mensaje, más allá de que evidentemente hay muchos de nuestros negocios que cuentan con plantas eléctricas, que han invertido en esto, que trabajan sobre las 10 de la noche y que evidentemente querían por lo menos contar con la posibilidad de libre movilidad. Igual nuestros personal, nuestros empleados se movilizan, no pueden estar saliendo eso más mucho antes de lo que ya cerramos. Así es que vemos esta noticia, aquellos sitios que no están, donde no están focalizadas las estrategias que tiene el gobierno, con buenos ojos. Ahora, sin embargo, en estos lugares donde se ha focalizado digamos, el toque de queda, los restaurantes podrían, por ejemplo, si es que no se da el toque de queda, en el país están mayoritariamente los restaurantes podrían, como digo, con la capacidad de funcionar con total normalidad en medio de los apagones. Es decir, ¿qué capacidad de restaurantes de nuestro país podría mantenerse con generadores eléctricos? Bueno, la verdad es que es bastante, digamos, es muy diferente cada sector, cada zona. La costa es muy diferente a cómo funciona la sierra. Dentro de la misma sierra usted tiene ciudades como Cuenca, que tiene ahora una vida nocturna y una vida turística bastante interesante. Manta en la costa, San Borondón en el Guayas. Son ciudades que se van a ver muy afectadas con el bajón, evidentemente, que generará el hecho de que no haya energía eléctrica. Sin embargo, muchos de estos sitios que ya funcionan a altas horas de la noche, especialmente cuentan con estas inversiones. En la ciudad de Quito, en los primeros meses de este año que ya tuvimos los primeros apagones, se nos advirtió que esto iba a regresar en estos meses. No pensamos en la magnitud y sí pensamos que el gobierno quizás hubiese tenido algún otro tipo de estrategias, no somos técnicos, pero muchos de nuestros negocios adquirimos este tipo de equipos. Es más, la empresa eléctrica Quito fue su sugerencia. Cuando les dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Dijeron, lo único que les podemos sugerir es que generen su propia energía. Entonces sí nos resulta incómodo pensar que hemos hecho estas inversiones y que los apagones de todas formas son fuera de las horas a las que nos tenían acostumbrados, que eran en el día. Y evidentemente esto repercutirá, insisto, especialmente en gastropubs, cervecerías, bares, discotecas, que apuestan a este tipo de negocios por encima de las horas. Nosotros como sector hemos venido en las últimas semanas trabajando en una campaña
justamente animándole a la gente, en especial en la ciudad de Quito, a salir más tarde en la noche, a hacer el after office, entonces también entenderá que es bastante frustrante. Sin embargo, estamos dispuestos a apoyar, confiamos en que la gente igual seguirá visitando sus restaurantes favoritos y evidentemente muchos podremos quedarnos hasta determinada hora, hasta que el cliente incluso quizás no quiere llegar a su casa a oscuras y quiera quedarse con nosotros, y más bien trataremos de ser propositivos en todo lo que se venga en este respecto. Ahora, durante las primeras horas acumuladas de los apagones que tuvimos en 2023, los sectores productivos estimaron pérdidas por 439 millones de dólares. ¿Existen ya estimaciones de pérdidas económicas por los apagones programados de esta y la siguiente semana? Bueno, varias cámaras hablan de 12 millones de dólares por hora de apagón en general en todas las industrias. Quizás esa es una de las razones por las que el gobierno siempre en estas cosas apunta más a la industria y a la exportación, a los productos de exportación, y poco se fija y no le da la atención necesaria al sector turístico, un sector de servicios en tiempo real. Nosotros no podemos producir a diferentes horas de acuerdo al apagón. Los almuerzos son a la hora del almuerzo, las cenas son a la hora de la cena, los bares funcionan en las noches, las discotecas no pueden funcionar a las 3 de la tarde. Entonces nos toca acomodarnos, y realmente esto de que se sigan adecuando a las situaciones es bastante incómodo, no solo por nosotros. Hay un turismo que viene de afuera. Acabamos de tener un evento inmenso como fue el evento del Congreso Eclesiástico. Se viene a finales de este mes el Travel Mart. Vienen los operadores más importantes del mundo del turismo a hablar aquí en Ecuador, en Quito. ¿Y cómo podemos recibirlos así? Entonces las pérdidas son inconmensurables. Viene el Road Ultra en noviembre, que es un súper festival de música, que evidentemente todo esto es lo que veníamos pidiendo, que haya activaciones en nuestras ciudades, que mostremos al mundo que Ecuador sigue vivo y que está trabajando y demás. Entonces, en turismo en especial es muy difícil medir las pérdidas, porque no podemos medir aquellos turistas que no van a venir acá porque hay apagones, porque hay todas estas medidas que se toman a veces de toque de queda. Y por otro lado, Gisela, para nosotros el tema del teletrabajo, primero que es una total absurda medida. No significa que porque usted se quede trabajando en la casa no va a utilizar luz o energía eléctrica. Y claro, a los restaurantes, al sector turístico, al que el gobierno definitivamente no le presta importancia, sí nos afecta, porque si ya no tenemos turistas extranjeros, al menos tratamos de movernos con el turismo local y con la dinámica ciudad. Sin gente que sale a almorzar porque está en su trabajo y todo, que se queda en sus casas, el golpe es más duro que el propio apagón en la madrugada y en la noche. Entonces creo que es importante que oigan, parece que han oído. Yo creo que un poquito hacer a un costado el tema del toque de queda, como sugerimos, enfocado en donde tiene que ser, responde a esto, y confiamos que en los próximos días encuentren alguna solución para reducir el tamaño de 8 horas que representa esto para el país, también un grave daño, y creo que nosotros también tenemos mucho que decir ahí, y ojalá tomen en cuenta nuestras palabras. Bueno, los expertos han augurado que 8 horas no serán suficientes, ¿no? Ojalá y así sea, y que San Pedro nos ayude con lluviecitas por algunos sectores. Pero ahora, ¿usted cree que este horario de apagones es realmente establecido en horas de alto consumo o no? No necesariamente. Mire, insisto, esto es un tema territorial. La costa funciona de otra forma, la sierra funciona de otra forma. En Quito hace rato, y es muy triste, sí, la gente no ya prácticamente 9, 10 de la noche ya no sale. Entonces podría parecer aquí para los quiteños que no tiene efectos. Yo represento al sector en todo el país y realmente vienen muchas preocupaciones al respecto. Esperábamos que lo del día de mañana era justamente, así se nos dijo, para dar mantenimiento, equipos, minimizar los riesgos a futuro, a todo, que no era un apagón común por tratar de bajar el consumo para poder trabajar con lo que tenían. Y ahora nos topamos que son 4 días que van a hacer mantenimientos. ¿Necesitan esos 4 días? ¿O realmente podremos trabajar quizás en 2 bloques de 4 horas o hacerlo como lo hacíamos antes? Eso sería mucho mejor para nosotros. O sea, es decir, sería mejor que nos hablen con claridad, que nos transparenten las cosas y nos digan, bueno, hay que ponerle el pecho a las balas, pero díganos cómo, cuándo y dónde. Esa es la falta de claridad. Nosotros habíamos pedido que, por último, si hay problemas, trabajemos con certezas.
Créame, yo particularmente estoy llegando a pensar que incluso lo de la próxima semana pueden echarlo atrás para poder decir que, bueno, hicieron todo lo posible para bajar las horas y lo que sea. Entonces, nada es cierto. Ayer, hace una semana, el ministro decía que no va a haber apagones. A principio de año sacaron la ley cero apagones. Entonces, nos están diciendo que no va a haber, que no va a haber, que no va a haber. Por otro lado, por abajo nos dicen compren plantas, compramos plantas y no podemos usarlas porque no podemos tener 8 horas prendida una planta en nuestros equipos que duran apenas 4 horas. El sonido de las plantas en la noche no es permitido en muchos barrios. Entonces, hagan en el momento en que podemos hacer y ocupar las inversiones que nos hicieron hacer. Entonces, hay una desconexión entre la empresa mismo, la empresa eléctrica y todo lo que representa el Ministerio de Energía y todo, no les transmiten lo que desde los usuarios y especialmente la producción también de servicios turísticos les informamos y finalmente toman medidas, yo creo que enfocadas, insisto mucho, en la industria y el comercio. Y el turismo sigue estando y entrando y siendo el efecto colateral de todo lo que pasa en este país y sin ningún incentivo aparte, porque a nosotros no nos han dado absolutamente ningún incentivo. Seguimos trabajando y seguimos pues desgastados también porque no han sido meses fáciles más allá de los apagones y esto no ayuda en nada. Vienen eventos y esperamos que el país realmente esté listo para dar una buena imagen y no seguir dando esta imagen de mediocridad que permanece. Y que nos hablen claro, Diego, porque a veces la incertidumbre hace mucho más daño que el real problema, ¿no? Vivir en no saber cómo afrontar lo que se viene, ¿no? Y que nos tomen de sorpresa con estos temas. Es lamentable. ¿Y usted cree que se pueda pensar en un cambio tal vez de horarios de consumo de las personas? Es decir, decirle a las personas que si bien en Quito lamentablemente creo que ha influido mucho el tema de la inseguridad, en que lo que usted dice es muy cierto. El otro día salía, creo que era un jueves en la noche, pasada las 10 de la noche, no había un alma en Quito, no había un alma, no había nadie. Entonces, hasta miedo da salir. Qué paradójico que es, nosotros venimos hablando de este tema porque efectivamente nosotros lo sentimos, para justamente empezar una campaña para que el quiteño retome ese estado de ánimo que solía tener, para que, oiga, usted vería incluso Quito Capital, grupo al que me pertenezco también ahora, estadísticas reales de lo que está pasando en la ciudad, de que no pueden generalizar los problemas de inseguridad a nivel general, que hay que focalizarlos y que tenemos que continuar con la reactivación de la ciudad y parte de la reactivación son los restaurantes llenos. La actividad hasta altas horas de la noche representa empleo, nuevas fuentes de empleo, más horas extra para los empleados, por ende más consumo, más producción y todo lo que esto representa. Pero lamentablemente de hecho nosotros estamos buscando una campaña para el after office que se llama en inglés, que es para que la gente salga de sus negocios y active todas las zonas especiales turísticas, y estoy hablando exclusivamente de Quito, porque en otras ciudades del país la reactivación estaba marchando ya, no a pasos agigantados, pero mejorando. Pero el quiteño ha sido realmente, yo diría, a veces sofocado con malas noticias y muchas veces, y nuestra campaña justamente de renovar ese espíritu va en esa línea. No apoya y no aporta en nada estas noticias. Si hay que tener apagones, si hay que seguir con estos problemas hasta que alguien lo solucione definitivamente, estamos dispuestos a colaborar, pero por lo menos tratemos de minimizar los riesgos de generar ya más quiebras, más desempleo, porque el desempleo es un círculo vicioso que finalmente concluye en temas que justamente por otros lados tratamos de solucionar. Entonces creo que el gobierno nacional nos queda debiendo ahí. Y como dice Gisela, evidentemente lo más importante es ser claros, o sea, ¿qué está pasando? ¿A qué nos tenemos que atener? No jugar con esto. Nosotros deberíamos estar pensando en cómo empatar esto y hacerlo desde algunos puntos de vista, incluso una oportunidad, pero si nos cambian las reglas cada 3 horas, hoy toque de queda, mañana no toque de queda, hoy 8 horas, mañana quizás sean 3 y en el día, no podemos planificar absolutamente nada y nadie va a poder sacar el país adelante o la reactivación como se venía dando. Le agradezco muchísimo, Diego, por acompañarnos y hablar de este tema. Seguramente muchos ya habían comprado generador eléctrico para los apagones, ¿no? Y resulta que las horas son grandes no inversiones, Gisela. Sí, son grandes inversiones. Y cuando hay crisis suben más de precio. Exactamente, y no puede ser posible que ahora los tengamos guardados en la noche porque tampoco abrimos la noche. Entonces veamos, ojalá el gobierno recapacite y busquemos alternativas en las que haya las menores pérdidas posibles, porque pérdidas va a haber con cualquier medida que tome. Así es, le agradezco mucho, Diego.
Que pase muy bien, dicen. Un gusto. Igual. Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Notimundo a la carta.